¿Qué es el pecado? ¿Qué es? ¿Qué afecta? El pecado es un pensamiento, palabra o acción que, según la Biblia, se considera que va contra la voluntad de Dios y los preceptos y estatutos de su ley divina. Las Sagradas Escrituras lo describen como perder el blanco o errar el camino. También se entiende como una deuda, desenfreno, desobediencia, transgresión, caída o falta, derrota, impiedad o error. Es entonces el pecado una grave ofensa y una transgresión en contra de Dios mismo y en contra de su voluntad, que lleva al hombre a condenación y hasta la muerte eterna. El libro romano nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es entonces el pecado y lo que trae consigo un verdadero distanciamiento entre el hombre pecador y Dios. Dios, que es santo, y nosotros, que somos pecadores, no podemos tener ninguna relación el uno con el otro. Entonces el pecado es un verdadero abismo, una verdadera distancia que se genera entre Dios y el hombre que no ha conocido a Dios. El pecado entonces es una separación de la voluntad de Dios, que trae consigo condenación al hombre, que lo lleva incluso a la muerte. Las consecuencias del pecado son la ira de Dios. Leemos en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 6: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando hablamos del pecado y qué produce, hablamos también de la muerte eterna. Vemos en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Veamos entonces la ira de Dios. La palabra de Dios en general presenta a Dios como santo, pero jamás indiferente al pecado, sino reaccionando en forma vigorosa y enérgica, como parte de su propia naturaleza. Aunque tengamos siempre presente el amor y la misericordia de Dios, tengamos la claridad también que Dios rechaza el pecado en todos sus aspectos y sus consecuencias son irremediables hasta la muerte. En el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 6 dice: Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. El pecado también nos puede llevar a la muerte eterna. La muerte eterna es consecuencia y castigo por el pecado de una vida sin Dios. Ahora, ¿se puede estar muerto en vida? Claro que sí. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 5 dice: aún estando muertos en pecado, refiriéndose a una vida sin Dios y sin salvación, sin embargo hay esperanza. Cristo tiene poder para sacarte de la muerte en la que te encuentras por estar en pecado a la vida. Leemos luego en el mismo libro de Efesios capítulo 2, versículo 5: aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El libro de San Juan capítulo 5, versículo 24 nos trae entonces una luz de esperanza. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ante todo lo expuesto, ¿te consideras un pecador? ¿Qué harás entonces para librar tu vida de las consecuencias del pecado? Que Dios te bendiga.